continuemos con algo que corresponde a la cerradura de los números naturales. Yo creo que casi todos tienen claro la idea que hay detrás, pero a veces no le ponen nombre. Y cuando yo revisé arriba lo que decíamos, lo que pedía el DEMRE, mencionamos la palabra cerradura. Y la cerradura, vamos a ver bien a qué se refiere, pero si ustedes buscan el concepto en Wikipedia, a mi parecer es bastante enredado. Si dejamos de lado la formalidad, una forma de explicarlo es diciendo que la cerradura es la propiedad que poseen algunos conjuntos en donde frente a una operación entre dos elementos del conjunto, el resultado seguirá perteneciendo al mismo conjunto. Recordemos la bolsita. Aquí tengo la bolsita. Y yo tengo elementos aquí. Tengo número 1, por ejemplo, número 2, número 3. Puedo tener muchas cosas. Lo que pasa es que si yo agarro cualquier número de esta bolsita, saco un número. En este caso saqué el 1. Saco otro número. Ya, saqué el 1 y el 2, pero en verdad para cualquier caso sirve. Saqué el 1 y el 2. Por ejemplo, yo podría sumarlos y si se cumple la cerradura para la suma, significa que el resultado, que en este caso es 3, también está dentro de mi bolsita. Y en particular, sí lo está. El 3 sí está dentro de la bolsita. Entonces, cuando un conjunto es cerrado, es porque las operaciones me dan resultados que también están en la bolsita. Veamos que, bueno, ya fue como un spoiler, pero para la suma siempre se cumple la cerradura. De repente esta pregunta a nivel PSU se hace, ¿no? A nivel de prueba de transición, que es como, todo número natural sumado con otro natural te da siempre un natural. Bueno, eso tiene un nombre y corresponde a cerradura. Y bueno, tal y como dije, todo número natural sumado con otro natural dará necesariamente un número natural. Es decir, A y B son números naturales, entonces A más B también es un número natural. Lo mismo pasa con la multiplicación, para nuestra fortuna. O sea, todo número natural multiplicado con otro natural dará necesariamente un número natural. O sea, si tengo dos números naturales, A y B, da lo mismo, pueden ser el mismo. Entonces vamos a tener que la multiplicación nos da también un número natural. O sea, si A es 1 y B también es 1, la multiplicación también está en los naturales. Y acá es súper importante. Quiero que tengan mucho ojo con esta parte. Y es que son las únicas dos operaciones que cumplen con cerradura en los naturales. O sea, la resta y la división no cumplen con cerradura. Y un buen ejercicio es que ustedes comprueben esa aseveración. Y yo lo voy a hacer ahora en este caso para la resta. Y es cosa de, ya, acá me interesa que lleguemos a un consenso. Y es como, es un poco de lógica. Hay una cosa en matemática que si uno estudia una carrera relacionada con matemáticas como ingeniería, como ciencias físicas en mi caso, hay una materia en álgebra que se llama lógica. Es mucho más fácil decir que algo es falso a que algo es verdad. Entonces se preguntarán por qué. Algo que es verdadero en este caso, es decir, que todos los números naturales cumplen con cerradura para la multiplicación, es mucho más difícil que decir que la división no cumple con la cerradura para la multiplicación. ¿Por qué? Porque solo me basta con encontrar un contraejemplo que diga que la aseveración es falsa. O sea, imagínense que a mí me preguntan a nivel PSU, afirme si es verdadero o falso que, por ejemplo, la resta de cualquier par de números naturales me da un natural. Como spoiler, por la cerradura, porque no se cumple la cerradura en la resta, tenemos que esto es falso. Pero ¿cómo lo demostramos? Es cosa de encontrar un caso en el que sea mentira. Y eso es lo que quiero decir, como con tal de encontrar un caso, ustedes están listos. Entonces, un caso sería decir que 2 menos 3 no está resuelto, porque si a 2 le resto 3, no tengo ningún número en los naturales que me cumpla eso. Por ende, con eso ya encontré un contraejemplo que me permite decir que la afirmación es falsa. Distinto sería que si yo quiero decir que todo número natural sumado con otro natural da necesariamente un natural, lo cual sería demostrar algo que es verdad. Y eso tienen que hacerlo para un caso genérico, no ocupando un ejemplo particular. Entonces les dejo de tarea encontrar un caso para la división. Uno de los últimos conceptos que nos quedan revisar cuando estudiamos números naturales son los primos, los compuestos y la unidad. Entonces llamamos número primo a todos los números naturales que solo se pueden dividir por dos números, por uno y por el mismo número, por sí mismo. Entonces un ejemplo es el 37. El 37 solo se puede dividir por 1, y acá tenemos el caso donde 31 divide 1, 30, el número 37 solo se puede dividir por 1. Entonces si 37 divide en 1, obtengo 37.
y también solamente por sí mismo. 37 dividido en 37 me tiene que dar 1. Entonces comprobamos que el 37 es un número primo. Por otra parte, un número natural se puede dividir por más números que el 1 en sí mismo, o sea, hay un caso más que el anterior, se denota número compuesto. Por ejemplo, el número 35 se puede dividir por 1, de 35 dividido en 1 me da 35, también por sí mismo, de 35 dividido en 35 me da 1, y también por 5 y por 7, porque 35 dividido en 7 me da 5, y 35 dividido en 5 me da 7. Por lo tanto, 35 es un número compuesto. Y acá tenemos una pequeña lista de los primeros números primos del 1 al 30. Entonces tenemos el 2, el 3, el 5, o sea, ya. Primero notar que el 2 es el único par que es primo. Y eso lo vamos a hablar acá abajo. Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así. Yo recomiendo sabérselos de memoria. Hay que sabérselos hasta el 30. ¿Cómo ejercitar esto? Yo recomiendo escribirlos. Sentarse y escribir todos los números del 1 al 30 e ir clasificándolos con un color. Por ejemplo, podrían ocupar rojo para los primos y azul para los compuestos. Y acá tenemos el resto de los números que no son primos, ni que son el 1, ya vamos a andar en cuál es la importancia del 1, y tenemos el 4, el 6, el 8, y etc. Ambos sabérselos. Y obviamente también hay que entender qué hace el 1 en esta clasificación. El 1 es un poquito especial porque el 1 cumple con el hecho de que solo se puede ir por sí mismo y por el 1, pero porque sí mismo también es el 1. Entonces, a él vamos a tener una clasificación especial y va a corresponder a la unidad, porque solo tiene un divisor. O sea, los números primos tienen dos divisores. Si ponemos acá en paréntesis dos divisores, los números compuestos tienen más de dos divisores, y el 1 solamente tiene un divisor, que es el 1. Por lo tanto, no es ni primo ni compuesto. Ya, y aquí quiero hacer mucho hincapié con un punto que nos pasó, que en los primeros meses que estuvimos con Prueba en Cuarentena nos encontramos con un error muy común, y me interesa que lo tengamos súper claro y que todos estemos en la misma página. Y es que hay gente que piensa que un número por ser impar simplemente es primo, y esto es falso. De hecho, acá tenemos un par de ejemplos. Tenemos el 15, el 35. ¿Por qué? Es verdad que los números primos son casi todos impares. Es verdad, si yo me veo acá, la mayoría son impares. Lo único que no es impar es el 2. Pero no todo impar corresponde a un número primo. Eso es súper importante. Un buen ejemplo es el número 177. Y uno podría decir, pero ¿cómo voy a yo cachar que el número 177 es compuesto? Bueno, en la próxima clase, que corresponde a números enteros, pueden ver que es divisible por 3 por el hecho de que la suma de los dígitos es un múltiplo de 3. O sea, 1 más 7 más 7 me da que esto es 8 más 7 es equivalente a 15. O sea, toda esta cosa vale 15. Y 15 es múltiplo de 3 porque 3 por 5 me da 15. Entonces, como 177 es divisible por 3, ya que 177 dividido en 3 me da 59, esto dice que es compuesto y al mismo tiempo es impar. Y les dejamos un desafío. ¿Es el número 91 primo o compuesto? Ahí ustedes tienen que averiguarlo. También otro ejemplo que les quiero dejar es el caso del 51, que también mucha gente dijo en la página que 57 era primo porque era impar. Falso. 51 se puede escribir como la multiplicación de dos números, que no son el 1 y sí mismo. El último punto que quiero hacer hincapié es el hecho de que los números naturales yo los puedo ordenar, y es lo que nos decían en el DEMRE. ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, si no pudiera ordenar los números, en verdad como que los números pierden la gracia. Los números naturales se pueden ordenar, es decir, que los podemos ubicar en una fila, uno tras otro. Entonces podemos dibujar una linda recta numérica, que es la que está acá, que parte de aquí en adelante, con el 1, el 2, el 3 y así, hasta que no tiene fin. Y sabemos que aumenta en un sentido, que es el de izquierda a derecha, y así está definido. Sabemos que el número que va antes o que antecede al otro, por ejemplo el 6, su antecesor, que es el número que va antes, es el 5. Y el que lo sucede, o el número que viene después, es el 7. Por eso nosotros ocupábamos la denotación n para decir que el sucesor de n era n más 1, porque es sumarle una unidad al que viene, y el antecesor es n menos 1. Notemos que el número 1, que es el primero, que fue lo que yo dije en un principio, no tiene antecesor en los naturales. O sea, él no tiene a nadie que mirar a la izquierda. Mientras que todos los demás números tienen antecesor. En los números naturales, siempre recuerden que estamos viendo los números naturales. El número que sucede a otro, ya les dije, es el sucesor. Importante. Típica pregunta que mucha gente se equivoca.
¿Todos los números poseen sucesores en los naturales? Sí, check. Pero no tienen antecesor en los naturales. Por ende, esta afirmación es importante que la tengan en cuenta. Los invito a leer la biografía de Emmy Noether, que fue una gran matemática, súper brillante, de hace ya más de 100 años. Fue pionera en muchas áreas de la física y la matemática. La invito a leer su biografía, que está aquí, considerada en la guía como siempre. Bueno, eso fue la clase de números naturales en Pleo en Cuarentena y nos estamos viendo. Cuídense mucho.